Dirige Camila Zuluaga. En Colombia son las 12 del día, 1 minuto, y a esta hora arrancamos nuestro noticiero con los titulares. Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Las autoridades continúan con las labores de rescate de 6 trabajadores que continúan atrapados en la mina Mata 7 de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca. La mina no contaba con los permisos para operar. Y la Procuraduría investiga el nuevo contrato que firmó la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación y expedición de pasaportes por 185.000 de pesos. Avanza en la ciudad de Medellín el acto de reconocimiento y perdón por parte de más de 80 exmilitares que pertenecieron a la 4ª Brigada del Ejército por más de 30 casos de falsos positivos. Los combates entre el ejército y las autodefensas campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta dejan más de 180 personas desplazadas. Los constructores de los polémicos centros de atención primaria de salud, los CAPS de La Guajira, responsabilizan a las entidades públicas por la falta de recursos para entregar las obras. Y las autoridades incautaron 1.400 paquetes de marihuana en la vía Bogotá-Villavicencio. Un enorme deslizamiento de tierra genera alerta a las comunidades campesinas en el norte del departamento del Huila. Y en noticias deportivas, el Minnesota United ya empieza a anunciar la llegada de James Rodríguez. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia tiene que ver con las labores de búsqueda de los 6 mineros atrapados en la mina de Santer 7 en Guachetá, Cundinamarca. El último reporte de los bomberos asegura que ya ha bajado la concentración de gas metano. Nicolás Rodríguez. Pues ya se completan más de 12 horas de este inicio de la búsqueda de las personas, de los 6 mineros que quedaron atrapados por lo menos a 170 metros bajo tierra en este lugar en Guachetá, Cundinamarca. Lo que confirma en este momento el cuerpo de bomberos del departamento es que ya han bajado un poco la densidad de ese gas metano con el que presuntamente se habría generado la explosión, y confirman la identidad de 6 personas: Iván Martínez, Arnold Arias, Oscar Castrillón, William Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia, quienes estarían en esa mina del departamento de Cundinamarca. El capitán de bomberos es Álvaro Farfán. Se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta del departamento de Cundinamarca, personal del Grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional Mineras, en movilización al sitio con personal de bomberos, Chocontá, Defensa Civil, Cruz Roja, centros hospitalarios, Policía Nacional. Se hace inmediatamente la activación del puesto de mando unificado. Una vez se llega al sitio, se evalúan las condiciones de riesgo dentro de la mina, donde se establece que hay gran acumulación de gas metano. Por el momento, Camila, imágenes difundidas también por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca deja ver que todavía sigue el cuerpo de rescate en el sitio, entendiéndose por ambulancias y también Cruz Roja y por supuesto bomberos del departamento. La CAR confirmó que definitivamente este sitio no contaba con la licencia ambiental ni tampoco los protocolos de ingreso y salida de los mineros, y por cierto también ya tenían procesos sancionatorios en temporadas pasadas. 12 del día, 4 minutos, y cambiamos de tema porque la Procuraduría le pone la lupa al nuevo contrato que firmó la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación y expedición de pasaportes por 185.000 millones de pesos, que recordemos generó polémica porque sería el plan B del gobierno si no entraba a operar el contrato firmado con el gobierno de Portugal. Sergio Barbosa. La Procuraduría está encendiendo nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de los pasaportes aquí en Colombia. En este caso, está advirtiendo unas presuntas irregularidades en un nuevo contrato firmado entre la Cancillería y la Imprenta que asciende a los 185.000 millones de pesos. Se trata de un contrato que fue publicado en la plataforma SECOB, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque este convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de este año, la Procuraduría está cuestionando que no se haya establecido una fecha clara para dar inicio a este contrato. La preocupación también se centra en el elevado monto comprometido y por el hecho de que este ya es el 4º contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico. Según la Procuraduría, las sumas comprometidas en estos 4 negocios superan el billón de pesos, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia de este proceso para la expedición de los pasaportes. Este pronunciamiento se da 3 meses luego de que la Procuraduría presentara incluso una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades. Es noticia política.
Y en noticias políticas, este 7 de febrero inician los simulacros para las elecciones a Congreso 2026. Mateo Piñeros, ¿cómo van a funcionar esos simulacros? Sí, señora Camila, la registraduría está haciendo unas actividades preparatorias para las elecciones al Congreso del 2026, que recordemos son el 8 de marzo. Ese día, pues también se harán las consultas interpartidistas. Este sábado 7 de febrero será el primer simulacro de preconteo. La idea es hacer pruebas técnicas para evaluar la funcionalidad, la seguridad y los controles de los sistemas informativos y logísticos dispuestos para los comicios. En estos simulacros participarán organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, también auditores externos y auditores de sistemas de los partidos. El registrador Hernán Penagos, al referirse al tema, dijo que la idea es poner a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones del Congreso. El segundo simulacro de preconteo será el próximo 21 de febrero. Es noticia en Antioquia. Gracias, Mateo. Y avanza a esta hora en la ciudad de Medellín el acto de reconocimiento y perdón por parte de más de 80 exmilitares que pertenecieron a la 4ª Brigada del Ejército por más de 30 casos de falsos positivos registrados, como decimos, en esta región del país entre 2002 y 2008. En Medellín, Danilo Arias. En el acto llevado a cabo en el centro de Medellín, un total de 85 exmilitares adscritos a diferentes unidades de la 4ª Brigada del Ejército piden perdón a víctimas de casos relacionados con falsos positivos entre los años 2002 y 2008 en diferentes municipios de Antioquia como Granada, San Luis, Guarnes, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia y varios del Valle de Aburrá como Caldas, Bello, Girardota, incluso la ciudad de Medellín. Pedro Díaz es el magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que se refirió a los patrones macrocriminales de estos hechos. Un número más alto de víctimas era de origen campesino. También eran víctimas desempleados o turbo desempleados y en un alto porcentaje, 82% jóvenes entre 22 y 44 años. Se espera que en los próximos minutos también en el acto intervenga el general Carlos Eduardo Caicedo, el actual comandante de la 4ª Brigada del Ejército, donde indicará cuáles son las directrices que en los últimos años se han implementado desde esta unidad militar, desde la 4ª Brigada, justamente para evitar que se repitan estos hechos que atentaron en el marco del conflicto armado contra el derecho internacional humanitario y contra los derechos humanos en general. Y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz pidió al gobierno nacional apoyo económico para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la Escombrera, precisamente en Medellín. Aunque el proceso cuenta con recursos de la Justicia Especial para la Paz, como escuchábamos, insiste en que la magnitud de esta labor requiere un compromiso directo del gobierno nacional. Salima Feris. Camila, buenos días. Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, volvió a insistir en que el gobierno nacional debe sumarse con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en la Escombrera en Medellín. Según explicó, hasta ahora este proceso ha contado con el respaldo económico de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido que las labores de búsqueda continúen y que por el momento los recursos estén garantizados. Sin embargo, Ramelli subrayó que la magnitud de esta intervención exige un mayor compromiso del Estado. Escuchemos. Pues sí, es fundamental que el gobierno nacional, digamos, de manera directa, apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo. Camila, tras el llamado del presidente de la JEP, insistió en que el trabajo que aún falta por realizar en la Escombrera es enorme, teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de trabajo que implica la remoción de escombros en este lugar. Es noticia en el Caribe. Noticia de orden público en el Caribe. Más de 180 campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta están desplazados por los enfrentamientos entre el ejército y grupos de autodefensa. William Agudelo. La violencia una vez más golpea el corregimiento de San Javier en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por lo menos 180 campesinos de la vereda La Tigra, Cerro Azul y La Mojana debieron abandonar sus parcelas por los enfrentamientos entre el ejército y las autodefensas conquistadoras de la sierra. Las familias desplazadas permanecen en hacinamiento en el Centro de Atención de Víctimas de Ciénaga. Por esta razón, el líder comunal, Nailer José Riátiga, pide ayuda para atender a los desplazados. Necesitamos abanico, colchoneta, alimentación, hidratación, útiles de aseo personal. O sea, tenemos una necesidad tan grande porque a nosotros no nos quedó tiempo de coger las cosas que teníamos en la casa y nos tocó que venirnos así como ustedes nos ven.
limpio, sin plata, sin nada. Nos toca que mendigar en estos momentos, esperando la respuesta del alcalde a que nos ayude. Hasta el momento ni la alcaldía de Ciénaga ni la Defensoría del Pueblo ni ninguna autoridad se ha pronunciado sobre esta delicada situación, mientras que las familias esperan volver pronto a sus casas. Está pasando en Colombia. Y en Colombia, en La Guajira particularmente, porque después de los señalamientos por obras inconclusas y un contrato por 82.000 millones de pesos para la construcción de los CAPS o Centros de Atención Primaria en Salud en ese departamento, los contratistas están denunciando falta de pagos y responsabilizan a entidades públicas por la parálisis del proyecto. Jessica Gutiérrez. Los consorcios Red Hospitalaria y Centros Guajira emitieron un comunicado en el que están explicando su participación en el proyecto de construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud CAPS en La Guajira, luego de denuncias públicas relacionadas con un contrato interadministrativo por cerca de 82.000 millones de pesos entre el Ministerio de Salud y Enterritorio. Las empresas señalaron que fueron contratistas de Enterritorio para desarrollar 12 de los 25 centros priorizados y que su intervención se dio a través de una licitación pública. Pues según este documento, los consorcios indicaron que su labor se concentró en la primera etapa de los contratos correspondiente a estudios y diseños, los cuales afirman fueron entregados dentro de los plazos y condiciones establecidos. Pues las empresas hoy están manifestando que no han recibido pagos por los trabajos realizados pese a que los productos fueron entregados y revisados por la interventoría. Indicaron que esa situación ha generado afectaciones económicas y que existen inversiones en materiales y equipos en los sitios de ejecución. Pues en el comunicado también están rechazando los señalamientos que los responsabilicen por retrasos o irregularidades y señalaron que la planeación, financiación y supervisión general del contrato correspondían únicamente a Enterritorio. Finalmente, los consorcios expresaron su disposición a participar en una salida institucional que permita retomar el proyecto y planeación como alternativa que el Ministerio de Salud asuma directamente esta ejecución. 12 del día, 13 minutos. Gracias, Jessica. Y un enorme deslizamiento de tierra genera alerta en las comunidades campesinas en el norte del Huila. Las autoridades departamentales de gestión de riesgo evaluaron la zona para tomar acciones de manera preventiva. Julio Díaz. Una comisión especial de la Gobernación del Huila conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la alcaldía de Aipe realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior. La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo que desde mayo del 2025 se le notificó a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta emergencia que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima. La gente que habita en la vereda de Santa Rita nos pone conocimiento pues, acerca de la situación que se viene presentando por el tema del desprendimiento de material en la vía que conecta los departamentos del Huila y del Tolima. La atención pues se requiere de forma inmediata, es supremamente importante porque miles de familias pues se benefician de este corredor pues para poder comercializar sus productos y pues esencialmente el café. Luego de la visita técnica a la zona, la Secretaría de Vías del Huila y la Oficina de Gestión de Riesgo anunciaron que como acciones preventivas se adelantará la construcción de un muro de contención y otras obras de mitigación para evitar riesgos que puedan afectar a la comunidad. Y las autoridades incautaron 1.400 paquetes de marihuana en la vía Bogotá-Villavicencio. La información la tiene hasta ahora Juanita Troncoso. En la vía Bogotá-Villavicencio se incautó un cargamento de 1.400 kilos de marihuana tipo creepy y fueron capturadas 2 personas quienes serían las encargadas de transportar esta cantidad de droga. La carga tenía como destino Puerto Gaitán Meta y según las autoridades provenía de Miranda, Cauca. El operativo se realizó en el sector del viaducto de Pipiral en el kilómetro 72, donde fueron inmovilizados 3 vehículos, los cuales transportaban todo el cargamento, un vehículo tipo turbo, una camioneta y un automóvil. Además se decomisaron 4 teléfonos celulares que según la Policía Nacional podrían ser claves para identificar a otros posibles implicados y establecer si detrás del hecho hay una red criminal. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que continuará con la investigación. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga.
12 del día, 16 minutos, y continuamos con lo que es noticia en el mundo, y es que este domingo se jugará el Super Bowl, el partido más esperado de la NFL, pero las cifras que se manejan alrededor de este evento son impresionantes. Usted las tiene, César Moreno. En el mundo. Este domingo la final que le dará al ganador el trofeo Vince Lombardi. La jugarán los New deportiva. Y hablando de deportes, el Minnesota United ya empieza a anunciar el arribo de James Rodríguez, el 10 de la selección Colombia. Santiago. De hecho, Slobodan, con un corto video, el equipo estadounidense muestra a James Rodríguez ingresando al Allianz Field, estadio del Minnesota United, que además en sus redes sociales le dio la bienvenida al 10 de la selección Colombia luciendo la camiseta del club y con el siguiente mensaje: hemos firmado al mediocampista ofensivo internacional colombiano James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de este año, con una opción de extensión del vínculo hasta diciembre del 2026. Así las cosas, James ya mira en el horizonte su debut en la Major League Soccer, que sería el 21 de este mes ante el Austin Football Club. Este será el equipo número 3 en la carrera de James Rodríguez, en el que tendrá a 2 colombianos como compañeros, a Jefferson Díaz y a Mauricio González. Es tendencia en Colombia. Y es tendencia en las redes sociales en Colombia Tesla, porque ya empezaron a entregar las primeras unidades importadas directamente a sus clientes. David Pacheco. Así es, Camila, como usted muy bien lo dice, recordemos que la llegada de Tesla al país se dio a mediados de noviembre del año pasado, justo cuando se estaba llevando a cabo la feria del automóvil, aunque precisamente la llegada no se dio en medio de la feria. Y como usted también hace referencia, 2 meses después de eso, Tesla cumplió su palabra y empezaron las primeras entregas a los propietarios aquí en el país. Pues como era de esperarse, se han publicado los primeros videos de los Tesla ya movilizándose por las calles del país, sobre todo digamos el día de ayer, que era día sin carro, y estos vehículos pues no contaban con la restricción. De momento se ha conocido que la compañía de Elon Musk está entregando los Model 3, que es el sedán eléctrico de entrada de la marca. Y también recordemos que estos Tesla están llegando aquí a Colombia importados directamente desde China. Reportábamos hace más o menos un mes que llegaron unas 150 unidades a los puertos de Cartagena y de Buenaventura. Es noticia en Bogotá.
Y de noticias en Bogotá, conocimos que la alcaldía de Carlos Fernando Galán decidió que ya no habrá, Sebastián, régimen de libre competencia para las basuras en la capital y que se van a prorrogar los contratos por 22 meses. ¿Eso qué significa? Porque lo que saben los colombianos y sabemos los bogotanos es que este tema de las basuras ha sido pues toda una pesadilla desde que el presidente Gustavo Petro estaba en la alcaldía de Bogotá. Sí, y ha sido uno de los puntos que más se le ha criticado a la alcaldía de Galán. Esto no es, Camila, una noticia oficial, pero lo he averiguado y confirmado con varias personas que trabajan en la alcaldía. Recordemos, en Colombia, en Bogotá, existe un modelo que se llama modelo de áreas de servicio exclusivo, y hay unos operadores que operan en diferentes puntos de Bogotá y les tiene asignados unos horarios y unas partes de Bogotá. Eso sí iba a acabar hasta el 12 de febrero de este año, que íbamos a entrar en un régimen de libre competencia. Pues bien, Camila, la alcaldía decidió que eso no iba a ser así, iba a prorrogar por 22 meses este nuevo modelo que sería de tránsito para alcanzar uno mejor después de estos 22 meses. Entonces la UAESP le prorroga los contratos a los operadores actuales por 22 meses más. Pero Camila, ¿todo va a seguir igual? No, porque obviamente la alcaldía es consciente de los ciudadanos de que el servicio en este momento es muy malo. Entonces van a llegar, por lo menos, me cuentan, Camila, 35 camiones nuevos, 35 camiones más para ampliar pues, la operación de basuras de Bogotá, y la empresa de aguas de Bogotá va a redoblar su capacidad. Esperemos que sea así, Camila, porque realmente la recolección de basuras en todos los barrios de Bogotá sí ha sido muy deficiente. No, pues es que es una de las falencias que ha tenido esta administración. Bogotá está muy sucia. Acuérdese que nosotros recibimos imágenes de los oyentes que se empezaron a quejar a través de nuestra línea de WhatsApp y a través de nuestro canal de YouTube diciendo la ciudad está muy sucia, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de basuras? Por eso esta noticia que usted está entregando es importante, porque seguimos con los mismos operadores bajo el mismo sistema, pero dicen que vamos a tener más camiones para que la ciudad esté más limpia y se corrijan los errores que se tenían hasta el momento. Sí, se llaman áreas de servicio exclusivo, y entonces cojan ustedes el mapa de Bogotá y se dividen estas áreas, y a unos operadores se está asignadas esas áreas y tienen por obligación, por contrato, que pasar por unas frecuencias, por unas zonas. Entonces, bueno, se va a aumentar los camiones, por ende yo creo que pues, las frecuencias aumentan, Camila, y también la empresa de aguas de Bogotá, que soporta el servicio, también va a aumentar pues su esfuerzo. Esperemos pues los bogotanos que nos oyen que esto termine de una buena manera y que se mejore ese servicio para los ciudadanos. 12 del día, 23 minutos. Como siempre hasta ahora tenemos nuestro dato electoral. Y hoy los datos electorales, por supuesto, tienen que ver con las consultas. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral, más temprano, Lina nos decía que de la registraduría le enviaban un documento en donde para la encuesta, para la gran consulta de la izquierda, estaban todavía inscritos Daniel Quintero, Roy Barreras, que sabemos que van en esa consulta, pero que aparecía también Camilo Romero. Y teníamos la duda de si Camilo Romero va o no va a participar en esa consulta a pesar de los enfrentamientos que ha tenido a través de la cuenta de X públicamente con Roy Barreras. Pues le preguntamos al candidato o precandidato Camilo Romero si iba o no iba. No nos ha respondido Lucas, pero nos manda esta foto. Mire la foto, los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver la foto que nos envía Camilo Romero como respuesta a la pregunta cuando le decimos si va o no va a participar en la consulta, porque lo vemos todavía registrado en los documentos de la registraduría. Entonces no sé cómo interpretar esta respuesta, esta foto que nos envía, que además se toma en Santa Marta. Por eso le pregunto cómo interpretarla, Camila. Iván Cepeda efectivamente está en Santa Marta, donde esta tarde a las 4 de la tarde tiene un evento allí en Santa Marta. Ayer estuvo en Barranquilla y efectivamente están reunidos hasta ahora Iván Cepeda y Camilo Romero. Camilo Romero, que desde ayer pues le ha dado muy duro a Roy Barreras, Camila, así que yo le diría que si la respuesta que nos da el exgobernador Camilo Romero es esa foto donde la verdad se ven sonriendo ambos, pues yo creo que Camilo Romero se va a bajar, como se ha especulado en las últimas horas y hemos pensado todos que va a pasar, y va a terminar adhiriendo a la campaña de Iván Cepeda. Camila, tiene 5 horas Camilo Romero para bajarse, porque es antes de las 6, me dicen de la registraduría que a las 6 de la tarde hacen el sorteo para ese tarjetón de la consulta, así que el tiempo corre. Y si no está en Bogotá, bueno, creo que esa inscripción se hizo digital, no sé si la bajada puede ser digital, le debo ese dato, pero tiene 5 horitas para esa decisión.
Por eso les preguntaba que cómo interpreto, porque le preguntaba, candidato, ¿va o no va? Porque pues ya hasta las 6 de la tarde se cierran todas las inscripciones o se cierran los cambios y me manda la foto. Entonces dije, bueno, supe después que era Santa Marta, no me pareció Oscar ropa como de Santa Marta de ninguno de los dos. Qué calor, ¿no? ¿O es que está haciendo frío por allá? El frente frío, bueno, el frente frío está por acá. De hecho, Camila, para la Guacherna de las 4 estoy viendo la tarde bastante gris, pero bueno, esperemos que la cosa mejore. Pero no, ayer estuvo por acá en Barranquilla el candidato Cepeda y sorprendió mucho Camila porque dijo que lo primero que haría como presidente es acabar con el Consejo Nacional Electoral. O sea, ese fue el anuncio que tuvo ayer en Barranquilla, pero están abrigaditos por el frío, Camila. Yo creo que el tema del frío, y entre otras cosas, yo sí creo que si el doctor Romero quiere salirse de esa consulta, tiene que formalizar el retiro. Eso no es decir, no, yo no voy, no me gusta, no, eso tiene que tener un formalismo, porque si no, una cosa es lo que está diciendo y otra cosa es lo que está haciendo. Yo creo que tiene que cumplir con el formalismo escrito por el medio que tenga que utilizar, retirarse de esa consulta, porque si no, se sigue apareciendo, está jugando. Lo que me parece increíble es que había candidatos que se nos habían olvidado y resulta que hay candidatos que se nos habían olvidado. Yo no sé si ustedes tenían a en el radar que está diciendo que va solo a primera vuelta. Hugo Mario, ¿de quién se trata? Porque yo la verdad es que ya se me había olvidado que este señor era candidato a la presidencia. Mauricio Liscano, Camila, exministro del gobierno de Gustavo Petro, que decidió recoger firmas, es candidato presidencial. Dijo esta mañana aquí en Cali que lo invitaron a las consultas, pero que no aceptó, que prefiere ir solo a primera vuelta. Habló muy mal de las consultas, Camila, aseguró que es una vergüenza, que los candidatos por estos días se la pasan hablando de mecánica política y que no presentan propuestas, y fue más allá, dijo que las consultas son un negocio. Escuche lo que dijo el candidato. Y más grave aún, se lo digo con sinceridad, las consultas son un negocio. A cada uno de persona que va a una consulta le devuelven 8.000 pesos por voto. Cada candidato de esos que llega a consulta se va a embolsillar 2, 3.000, 4 y 5.000 millones de pesos de los contribuyentes. Si realmente lo que quieren es democracia en las consultas, yo le pido a todos los candidatos de la República, candidatos a la presidencia de la República en la consulta, que rechacen la reposición de votos, para que le den un mensaje a Colombia de que no están por la plata, sino por los colombianos. Todos esos se van a gastar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones. Esos candidatos hoy a las consultas le van a costar al país más de 100.000 millones de pesos. Por eso unos van y vuelven y se explican consultas que solo tienen 2 personas, consultas que tienen un candidato y el resto son payasos que ponen ahí para esquilmar los recursos del Estado. O sea, hay consultas serias, pero hay otras que son una payasada, que lo único que están buscando es enriquecer el bolsillo de los candidatos. Dice Mauricio Liscano que va solo entonces hasta la primera vuelta. Camila sigue recorriendo las calles de Cali y los municipios del Valle del Cauca. Hugo Mario, entonces ustedes me corregirán en la mesa. El tarjetón presidencial hasta ahora me da a mí con 9 nombres. Me da con Clara López, Iván Cepeda, Maurice Armitage, Claudia López si ganara la consulta, con la consulta. Luis Gilberto Murillo, Sergio Fajardo, Mauricio Liscano, Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella. O sea, qué gentío. O sea, es que eso también habla muy mal de una democracia. No quiere decir que más candidatos, más democracia. Qué desorden. Pero ¿sabe qué, Ana Cristina? Yo creo que esos 9 nombres están ahorita antes del 8 de marzo. Después del 8 de marzo, otro será el cantar. Claro. Porque yo creo que más de uno de esos candidatos que usted acaba de nombrar saben que no van a llegar, que no tienen ningún tipo de posibilidad, sino que tienen que, por ejemplo, en el caso de Juan Fernando Cristo en Marcha, pues tiene que hacer campaña para su lista. Tiene lista que va al Congreso, tiene movimiento. El señor Liscano, pues querrá tener algún tipo de participación política en el gobierno que venga. Entonces, después de eso, le dirá al candidato que vaya marcando mejor o que se alinee más con sus intereses, que ahí está él, y entonces tendremos el evento que cubriremos. Liscano se baja de su candidatura y adhiere a este candidato. Entonces tenemos 9 ahorita, pero yo creo que vamos a tener como 3 o 4 que se van a terminar bajando. Ya le digo uno, Maurice Armitage va a adherir a Sergio Fajardo, eso sí, se lo garantizo. Entonces ese no lo tendremos en el tarjetón del 30 de mayo. ¿Y sabe qué pasa, Camila? Que en estos casos, yo le doy la razón al doctor Liscano, ¿sabe? En una parte de lo que dijo. El tema de las consultas se terminó convirtiendo eso en una especie de relajo. Están en el negocio de la plata, de los 8.000 pesos de los que hablamos la vez pasada. Y yo sí creo que hay que ponerle orden a las consultas, ¿sabe? Por lo menos establecer el umbral.
el umbral para las consultas. Candidato que en consulta no saca un determinado número de votos, pues lo castigan, lo sancionan y le ponen una buena multa para ver si le pone un poquito de orden a las consultas, que fue una fórmula democrática que encontraron los partidos políticos para evitarse los acuerdos políticos de los que estaba hablando esta mañana el señor Bolívar. Esos acuerdos políticos es lo que la gente no quiere. Cierran la puerta y después que cierran la puerta, los dirigentes políticos hacen acuerdos. Esos acuerdos acabaron con las consultas porque el pueblo elige quién es el que va a ganar. Yo creo que de todas maneras las consultas van a tener que ponerle orden y una manera es establecer un umbral para que el candidato que no supere el umbral pues lo castiguen dentro de las consultas. Es que a propósito de las reglas y de las consultas, que por eso están acusando a Roy Barreras y a Daniel Quintero de dividir la izquierda y de no ir todos unidos y demás, es que los que participen en la consulta pues tienen la obligación de participar en primera vuelta, porque no nos vamos a gastar la plata simplemente los colombianos, simplemente para que ellos hagan el jueguito electoral. Le preguntamos al exregistrador para lo electoral, ¿cómo se llama Farfán? Lina, ¿cuál es el primer nombre de Farfán? Nicolás Farfán, Camila. Nicolás Farfán, que es el que además logró por sus demandas que se cayeran las listas en varios departamentos del pacto histórico en alianza con la Colombia Humana. Le preguntamos, bueno, explíquenos cómo es la norma. La gente que vaya a consulta este 8 de marzo, el que gane, ¿cuál es su obligación? Y esto nos respondió. Quien participa y gana en una consulta para escoger candidato está obligado a inscribirse en el mismo proceso electoral durante el periodo de inscripciones, salvo que asuma las consecuencias establecidas en el inciso final del artículo 7º de la Ley 1475/2011, que señala que en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos políticos y o candidato deberá reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiera incurrido la organización electoral para la realización de la consulta popular. Pues mire, Hugo Mario, es muy clara la norma, es decir, esto no es como que participo y luego digo que no quiero ir, es que estas consultas les dan un mandato que deben cumplir y es ir a representar pues a quienes los eligieron en la primera vuelta presidencial, y quien no vaya deberá reintegrar, como lo dijo el exregistrador Farfán y como lo dice la ley, proporcionalmente los gastos que hubiera incurrido la organización electoral, los cuales pues serán fijados por el Consejo Nacional Electoral. Creo que esto es muy importante porque pues no es jugando a las elecciones, es cumpliendo. Claro, pero entonces ahí sí no entiendo el planteamiento de Roy Barreras, que dice, pasada la consulta, es decir, al día siguiente, el 9 de marzo, nos sentamos a hablar con Iván Cepeda y uno de los dos será el candidato. Si él gana la consulta, por supuesto, hablo de Roy Barreras, o sea que no es tan así. No, está en la obligación de ir hasta el final de ir hasta la primera vuelta, quiero decir. Claro, Hugo Mario, lo dice la ley y digamos, hay unas causales que son, digamos, de fuerza mayor, Oscar, por los cuales se podrían bajar, pero el mandato que le da la ley al que participe en la consulta, por ejemplo, Cepeda ya tiene ese mandato por la consulta de octubre, y el que gane en estas consultas de marzo, tanto en la de la izquierda, la de la derecha o la centro izquierda, pues tendrán que ir. Es que si gana Roy Barrera, entonces se tienen que ver las caras Cepeda con Roy Barreras en la primera vuelta, por obligación. No es que hay manera de acuerdos. La ley es muy clara en ese sentido. Y por eso es que el susto de buena parte del progresismo es que se dé la división. Porque una primera vuelta de Roy Barreras, que va a tener maquinaria, porque va a tener mucha maquinaria, si es el que gana la consulta, yo creería que sí, más Cepeda, que tiene un progresismo fuerte, que son las bases del petrismo, ahí va a haber una división objetiva, pues inevitable. Ese es el susto que tiene mucha gente dentro del pacto histórico, y lo que plantea Roy Barreras de un acuerdo después del 9 de marzo, eso no es posible, no hay manera. Sí, Oscar, aquí lo que estamos viendo y que creo que es muy triste es una falta de liderazgo y una incapacidad de negociación, y por supuesto lo que usted dice es absolutamente cierto. Aquí el daño que se le hace al progresismo, porque hay una división de votos, pues, indudablemente hay una división de votos, y hay una izquierda pura que no va a votar por Roy Barreras bajo ninguna circunstancia. No creo que ni siquiera en segunda vuelta votarían por Roy Barreras, no sé, puedo estar equivocada en ese sentido, pero esta lista de 9 candidatos, que por supuesto se va a decantar en los próximos días, lo que muestra es una fotografía muy triste de la incapacidad de negociar y de la falta de liderazgo de los políticos en Colombia.
Pero mire, frente a la crítica que hacía, por ejemplo, Mauricio Liscano, decir no vamos a la consulta porque esto es una gastadera de plata, porque esto es lo que buscan muchos de los que están participando en ella, es la reposición de votos. Hay una consulta que vamos a tener el 8 de marzo, que pues se armó al final ahí como rapidito para poder estar en la consulta, que fue la de la exalcaldesa, o que es la de la exalcaldesa Claudia López y Leonardo Huerta, que es esa tercera consulta que vamos a tener en marzo, y por eso, como no hemos hablado con el señor Huerta, pues está con nosotros en la línea y lo hemos querido invitar para conocerlo y para hablar por qué decidió irse en esta consulta con la exalcaldesa Claudia López. Señor Huerta, precandidato, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros en Blue Radio. No, Camila, gracias a Blue Radio que nos abre los micrófonos, precisamente para que nos conozcan y para que sepan toda la intención que tenemos con el país. Camila, primero hacer una claridad con relación a lo que dice el candidato Liscano. Se ha querido vender que la reposición de votos es un tema automático, que uno saca 1 millón de votos y al otro día hace una cuenta de cobro al Consejo Electoral por 8.400 millones de pesos. Eso tampoco es tan automático. Hay que presentar unas cuentas y si, por ejemplo, uno saca 1 millón de votos, no le entregan los 8.400 millones. Si uno se gastó en la campaña 150, 200 millones de pesos y los tiene con facturas, con los IVAs, con la exógena, con toda la información contable, pues le devuelven solo los 100 millones de pesos, no le devuelven los 8.400. O sea, el tope de devolución por reposición es hasta 8.400 por cada voto, pero al final le devuelven lo que uno se gastó en la campaña y siempre y cuando hasta se tope los 8.400 millones. Y mire, Camila, hoy no le han dado la reposición de votos ni a los alcaldes, ni gobernadores, ni diputados. Tampoco es que uno al otro día va a ir a reclamar la plata. A mí, por ejemplo, me toca hacer un crédito en un banco, me toca buscar la financiación, porque la verdad nosotros salimos a las calles a recoger firmas desde el 31 de mayo, 7 meses, con los consejos de juventudes, con las plataformas de juventudes, con mis alumnos. Yo soy profesor universitario en más de 20 universidades y salimos a la calle a recoger firmas. Incluso hay una anécdota, Camila, que cuando fuimos a entregar las firmas, se sorprendieron los funcionarios de la registraduría y nos decían por qué estas firmas están tan desordenadas, porque eso hay que entregarlo en sobres de a 100, en cajas de 20 sobres, y las de nosotros, algunos sobres no tenían las 100 folios, sino 98, 97, al parecer todas llegaban organizaditas, foliadas, con códigos QR, pues las de nosotros, ¿quién contó eso? Pues los ciudadanos y ciudadanas, la gente de la calle que firmó por nosotros. Entonces, aquí no hay una intención de reclamar una reposición de votos. Yo es primera vez que aspiro a un cargo de elección popular con reposición de votos. De pronto, el candidato Liscano lo ha hecho cuando aspiró al Senado y a la Cámara con esa intención. La intención de nosotros fue manejar una expresión ciudadana, aspirar a la presidencia representando a la ciudadanía, a la academia. Camila, yo tengo 10 títulos universitarios. Yo soy abogado, pero además soy licenciado en filosofía, hice 5 especializaciones, 2 maestrías y terminé mis estudios de doctorado y aplacé la revisión de la tesis doctoral para aspirar a la presidencia. Yo he hecho un esfuerzo, yo renuncié a la Defensoría del Pueblo, nadie creía que yo iba a renunciar. ¿Usted qué va a renunciar a una delegada en la Defensoría? Pues renuncié, me inscribí el 31 de mayo, el primero con Liscano. Liscano estaba en un salón y yo estaba en el otro. Todos los medios de comunicación se volcaron a Liscano, porque a mí nadie me conoce, porque yo soy un ciudadano que estudió en el INEM de Pereira, que salió adelante estudiando y que se recorrió las calles de todo el país, los 32 departamentos. Yo estuve en Baupés, pero no solo en Mitú, sino en Carurú y Taraira. Yo no creo que él conozca qué es Carurú y Taraira, porque él está acostumbrado a hacer política en Bogotá o en Manizales y de ahí no pasa. Entonces, nosotros queremos manejar una expresión ciudadana. Logramos esas firmas y nadie creía que las íbamos a entregar, y las entregamos. Camila, aquí hubo exgobernadores que dijeron que iban a reclamar las firmas, que iban a presentar las firmas, y no lo hicieron. Ahorita se sorprendían porque va a haber 19 candidatos a la presidencia. 102 ciudadanos se inscribieron para recoger firmas. 102 ciudadanos, 102 personas salieron a recoger firmas y solo nos validaron a 14 grupos de esos 102 ciudadanos. Pues éramos 102 candidatos de firmas, ahora somos 14. Ahí había gente que expresaba su voluntad de aspirar a la presidencia y pasaron por estos micrófonos. Gustavo Bolívar, María José Pizarro, claro, a ellos les abren los micrófonos porque fueron senadores, fueron ministros, fueron gobernadores. Leonardo Huerta, ¿qué fue? Nada, nunca ha sido político, recogió las firmas sin apoyo de un partido político. Yo sí quiero saber quién le ayudó a Liscano a recoger las firmas, un partido político.
Él siempre ha sido el partido de la U, y el partido de la U fue el que le ayudó a recoger las firmas. A mí me ayudó la gente, la ciudadanía, los jóvenes de Colombia. Pero entonces, señor Huerta, usted, la razón por la cual va a participar en esta consulta con Claudia López, en donde usted es consciente, como es consciente el país, que la que va a ganar es la exalcaldesa Claudia López, usted va a participar en esta consulta porque usted se quiere dar a conocer para el futuro, así como lo han hecho otros en sus procesos, porque pues claro, cuando usted ya lo conocen, ya lo llaman de los medios, ya tiene más figuración y la gente puede conocer cuáles son sus propuestas. Camila, usted no creía que yo iba a recoger las firmas y las recogí. Usted no creía que a mí me iban a validar las firmas y me las validaron. Usted hoy no cree que yo le voy a ganar a Claudia López y yo le voy a ganar a Claudia López. Camila, el outsider en una campaña electoral no es una candidata que empieza con el 30% su campaña electoral, ni es un candidato que empieza con el 35%. El outsider es el que nadie conoce, el que nadie sabe si el apellido es Huerta o Huertas, el que no se sabe en qué partido político ha militado. Yo estoy absolutamente convencido que la gente en esta elección va a votar por el outsider, por Leonardo Huerta. Y mire, Camila, ¿por qué no me voy a primera vuelta? También por un tema estratégico y táctico. Si yo me voy a primera vuelta, tengo el 0,01% de probabilidades de ganar en primera vuelta. Si yo le gano a Claudia López, puedo tener un 10 o un 12% de probabilidades. Eso es mucho más alto. Y si le gano a Claudia López, yo voy a ser el presidente de Colombia. Voy a ser el outsider, voy a ser el que nadie conoce, el ciudadano que con esperanza, con amor por Colombia, salió a recorrer los 32 departamentos y en ese recorrido logró las firmas, ahora logró hacer una consulta que va a ganar y me va a llevar a la presidencia de Colombia. Sí, señor Huerta. Mire, ¿usted cómo llega de cercanía a Claudia López? Y hablemos de usted, porque usted dice que nadie lo conoce, entonces cuéntenos cuál es su línea, digamos, política, en qué parte se ubica, cuéntenos de sus propuestas, ha sido su carrera política, háblenos de usted para conocerlo. Bella, muchas gracias. ¿Quién me habla? Lina María Sandoval. Lina, muchísimas gracias. Lina, yo en la política siempre he considerado que Colombia necesita soluciones y no culpables. Yo me recorrí Colombia y yo me cansé que el gobierno actual le echara la culpa a los gobiernos anteriores de los problemas de la salud. Yo fui el defensor del pueblo a nivel nacional para el derecho a la salud. A mí me tocó defender a la gente que no tiene cómo entregarle sus medicamentos y que hace una fila desde las 4 de la mañana para que le entreguen sus medicamentos y al final se los niegan. Yo me recorrí Colombia y me di cuenta que los debates, cuando yo veía los debates de los candidatos, había más insultos que propuestas. Yo me ubico en un centro político y el centro político es aquel que entiende, como lo entendió Norberto Bobbio, es un sociólogo maravilloso que escribió un libro en el 96 que se llama Izquierdas y Derechas, y él lo que decía era que izquierdas y derechas hay que dejarlos en la Revolución Francesa en 1789. Hoy izquierda y derecha no son antagónicos sino complementarios. Y en esa línea es donde me ubico yo, donde yo no soy enemigo ni de la derecha más radical del país ni de la izquierda más radical del país. Yo soy enemigo de haber ido a un colegio en Baupés y que un niño de 7º grado me haya dicho que apenas iba en la tabla del 5. Y eso genera una inequidad terrible. Yo me ubico en el centro y mire, yo conocí a Claudia en el Centro Comercial San Martín. Yo estaba recogiendo firmas con un equipo de exalumnos míos en Bogotá y ella se cruzó conmigo porque ella también estaba recogiendo firmas. Incluso íbamos a comer frisbee en el momento en el que había una solidaridad porque la marca había sido como falsificada en España y fuimos allá a hacer un video y coincidimos. Entonces yo me le presenté a ella. Ella no sabía quién era Leonardo Huerta, como mucha gente no sabe quién es Leonardo Huerta, pero cuando me conoció quedó encantada como hoy. Colombia va a quedar encantada cuando me conozca. Nos intercambiamos firmas, nos hicimos un video. Venga, yo le firmo, Claudia, usted me firma. Yo le di mi teléfono, ella me dio el de ella. Seguimos avanzando. Ella seguramente sí revisó las redes sociales, revisó Google, le preguntó a ChatGPT quién era Leonardo Huerta y cuando yo entrego las firmas, ella me llamó y me dijo, hola querido, ¿cómo estás? Tomémonos un café. Yo me he tomado café, yo me senté con David Luna, yo me he sentado con todos los candidatos que me han llamado a abrirme el diálogo y la charla, porque Colombia necesita el diálogo. Y en esa, conocer a Claudia, ella me propuso, hagamos una consulta distinta a la de la extrema derecha y a la de la extrema izquierda y brindémosle una oportunidad a Colombia de avanzar hacia una nueva historia. Sí, candidato Huerta, mire, bueno, antes de la pregunta, le quiero hacer una confesión.
yo era de los que no conocía al candidato Huerta. Y aquí en estos micrófonos dije, no conozco al señor Huerta, quiero conocer al señor Huerta, lo estoy conociendo. Un gusto, señor Huerta, conocerlo. Oscar Montes desde Barranquilla le pregunto. Pero mire, me llama la atención, candidato Huerta, el tema, usted dice, yo recorrí Colombia, 32 departamentos, ¿con qué recursos? Me llama la atención el tema de los recursos, porque hacer una campaña política en Colombia vale plata, vale mucha plata. Usted ha recorrido el país, ha estado en varias ciudades. ¿Con qué recursos cuenta para esta campaña? ¿Cuál es el origen de los recursos? Claro, no, una pregunta muy válida, Oscar. Le quiero contar que yo no soy una persona adinerada, yo soy una persona de clase media, que yo vivo bueno porque yo he salido adelante, yo estudié 2 carreras y me especialicé, soy docente de más de 20 universidades, he tenido buenos cargos con un gran esfuerzo. Yo era el delegado nacional de la Defensoría del Pueblo, Oscar. Esa delegada yo renuncio el 31 de enero y la liquidación fue buena. Yo recibo la liquidación de la Defensoría del Pueblo. Yo tenía un apartamento sobre planos, yo el ahorro que hago siempre, compro apartamentos sobre planos para no gastarme la plata, para que se valorice esa inversión. Yo vendí un apartamento que tenía en Bogotá, pues no era mío todo, mucha parte era del banco, y la verdad yo tenía todas mis tarjetas de crédito y todo lo tenía en ceros. Tenía un ahorro que había hecho de los cargos públicos que he ocupado. Yo fui secretario de Educación de Pereira, yo fui secretario general de la Asamblea de Risaralda a los 25 años y certifiqué en normas ISO 9000 esa asamblea, a pesar de estar conformada por políticos, la pudimos certificar. Entonces, con esos recursos que suman alrededor de 450 millones de pesos, yo salí a recorrer Colombia, yo mismo imprimí las hojas. Miren, Oscar, le quiero contar, a mí me llamaba gente a mi teléfono, yo contesto todos los teléfonos, y me llamaba gente y me decía, ay, sabemos que estás recogiendo firmas, tenemos una empresa y te vendemos cada firma a 1.600 pesos. Yo quedaba como plop. Yo decía, ¿cómo a 1.600? Pero yo, ¿de dónde me saco 1.600 millones? Yo empecé el 31 de mayo, yo fui el primero en empezar, Oscar, y yo fui el último en entregarlas. Y las superé por 200 firmas. O sea, me pasé con también dejando la ropa en el alambrado. 7 meses. Yo me explicaba, venga, ¿y cómo hay gente que en 2 meses recoge 2, 3 y hasta 5 millones de firmas? Pues bueno, ellos tendrán sus equipos en los territorios. Yo, Oscar, con 450 millones de pesos, salí a hacer la campaña y le confieso algo. Hoy, para la campaña a la presidencia, yo no tengo recursos. Por eso también me meto una consulta. ¿Cómo voy a aguantar yo 4 meses una campaña hasta la primera vuelta? Es que aquí no es que yo tenga, como dice Liscano, 8.000 millones de pesos debajo del colchón, que el que tiene plata bajo el colchón es el resultado o de las mafias o de la corrupción, y yo voy a sacar 8.000 millones para gastármelos y después pedir la reposición. Yo no tengo esa plata. Yo estoy gestionando que me abran la cuenta bancaria. Le quiero decir, Oscar, a mí no me han abierto cuenta bancaria, porque yo, si ustedes van a ver el tarjetón de las consultas, la única foto de una persona nueva soy yo. Pero entonces todo el mundo dice, los mismos de siempre, qué pereza. Y cuando hay alguien nuevo, le hacen bullying porque nadie lo conoce. Entonces yo tengo que hacer un crédito del banco. No sé si me hagan el crédito del banco o no. Yo tengo que buscarme una plata, 100, 200 millones, al menos para los pasajes. Al menos es que Blue pues Radio don Leonardo, el rating de quién pautaba, y había candidatos que pautaban 350 millones en redes en un mes. Yo pauto 2 milloncitos. Yo pauto 500.000 pesitos, Camila. pues mire, lo queríamos conocer, queríamos saber quién es ese precandidato que va a estar también en el tarjetón, en la consulta, en esta consulta que se armó ahí a último minuto con la exalcaldesa Claudia López, y pues nos veremos en los debates también, porque entonces ahí vamos a conocer aún más de sus propuestas, y me parece válido lo que nos está diciendo. Es Leonardo Huerta, Claudia, precandidato presidencial. Ustedes van, ¿cómo se llama la consulta de ustedes? La consulta de las ideas, ¿verdad? Es la de las soluciones, porque la de las soluciones. Porque las otras son las de los culpables. Ellos buscan culpables, nosotros buscamos soluciones. Pero Camila, esta consulta no se armó a último momento. Las que se desbarataron a último momento son las que se formaron con componendas. La de nosotros es con una línea ideológica parecida. Estamos buscando gente que haya trabajado, ella por Bogotá y yo por Pereira. Cuando yo era secretario de Educación en plena pandemia, hice 3 colegios en un año y los terminé y los entregué. Y ella hizo 60 en Bogotá. Entonces aquí lo que le agradecemos a Camila, a todo el equipo, de verdad, Lina, y a Oscar y a todo el equipo de Blue y a todos los medios de comunicación, que nos permitan expresarnos, porque es que aquí, si yo hubiera sido gobernador, ¡ay, tan bello! Venga, pues lo entrevistamos. Pero ni siquiera entregó las firmas. Si yo hubiera sido congresista, contralor, procurador, si yo hubiera tenido un cargo, pero como soy un ciudadano, profesor universitario, que es aventurero y que es un Quijote, que salió a luchar contra molinos de viento, contra estructuras, si yo fuera multimillonario,
quedando en avión privado, entonces si venga pues que usted sí tiene opciones. Pero Leonardo Huerta, ¿de dónde salió? Ese es Huerta o Huertas, ese está buscando la reposición. Mi objetivo nunca va a ser el dinero. Si mi objetivo fuera el dinero, yo hubiera sido rico hace mucho porque yo soy estructurado, tengo 10 títulos universitarios. Mi objetivo es darle una alternativa a Colombia para hacer de Colombia una nueva historia. Así se llama mi grupo político. Colombia una nueva historia. Y no es de ningún partido ni de ningún grupo económico. Pues es el precandidato Leonardo Huerta de la Consulta de las Soluciones, quien se enfrentará a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y que irá a la consulta del 8 de marzo. Señor Huerta, mil gracias por estar con nosotros y mucha suerte en este mes que queda de campaña, que pues es difícil, ya sabemos, pero pues mucha suerte recorriendo el país. No, gracias Camila, y la verdad quiero confesarle que me emociona mucho, porque mire, ya ser candidato hasta puedo conocerla a usted personalmente, que la admiro mucho y siempre le he hecho seguimiento desde que estaba en otras emisoras. De verdad para mí es un lujo poder estar en estos escenarios y que normalicemos, que los ciudadanos comunes y corrientes también podamos estar en esos escenarios y no solamente los políticos tradicionales, Camila. Un abrazo fuerte, de verdad infinitas gracias y Alina. ¿Ya, Oscar? Claro que sí, muchas gracias y pues aquí los micrófonos estarán abiertos siempre. Mucha suerte en la campaña. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue. Pasando en Colombia. Y en Colombia está pasando un frente frío porque este fin de semana va a llover en el Caribe colombiana por la llegada precisamente de ese frente frío, un fenómeno climático que aumentará las lluvias, el viento y el oleaje. Asimismo, lo que dijo David, la Dirección Marítima, es que se generará alteraciones de las condiciones del mar, mejor dicho, en la costa con frío y en el centro también. Sí, Camila, es noticia en Colombia la alerta que están lanzando el IDEAM, la Unidad para la Gestión del Riesgo, y la DIMAR en el Caribe colombiano. De acuerdo con la entidad, se deben prestar especial atención en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, donde se prevén lluvias de mayor intensidad. Y pues Camila, la DIMAR advierte incremento en el oleaje como consecuencia de estas condiciones. La DIMAR, este fenómeno también se conoce como mar de fondo o mar de leva, fenómeno que podría generar posibles desbordamientos costeros. Escuchemos al teniente navio Miguel Fernández, responsable de la DIMAR. Se espera que este frente frío aumente las condiciones de viento con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y una altura significativa de la ola de 2 a 3 metros en lo que es el sector del archipiélago de San Andrés y Providencia y sus islas Cayos del Norte. Se espera que para el fin de semana este frente frío inicie su tránsito hacia el sur del litoral caribe colombiano y posteriormente se desplace sobre todo el litoral caribe colombiano. Se esperan condiciones de viento con velocidades de 30 a 37 kilómetros por hora y una altura significativa de la ola de 1.5 a 2.5 metros de altura. Camila, bueno, también las advertencias, pues en medio del carnaval de Barranquilla y todo lo que se está viviendo en la zona costera, se hacen advertencias. Las autoridades advierten, pues tengan mucho cuidado a las alertas emitidas por las autoridades, posibles deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones y pues tomar medidas preventivas, Camila. Está pasando en Colombia. Y en Colombia, el cierre de Équitas, Ana Cristina, una organización humanitaria que está dedicada o que se había dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Por qué se da su cierre? Sí, así es, Camila. Es una lástima porque Équitas había sido protagonista de las medidas cautelares de la JEP y anuncian su cierre por la falta de recursos de cooperación internacional que mantenía su trabajo con rigurosidad. Escuchemos a la directora de Équitas, Angie Fernández. La decisión de avanzar hacia el cierre organizativo no responde a una determinación política ni a una renuncia a la búsqueda o a un distanciamiento de las víctimas. Se trata exclusivamente de la imposibilidad material de continuar acompañando procesos sin contar con los recursos necesarios para garantizar estándares técnicos y científicos adecuados. En los últimos años, la reducción progresiva de los recursos destinados a este tipo de iniciativas ha afectado de manera significativa nuestra labor.
Sí, Aequitas había sido creado en 2004, es una organización que el 90% son mujeres científicas con posgrado, son mujeres todas muy bien formadas académicamente y tenían proyectos en Bogotá, en Valle del Cauca, en Caquetá, en Caldas, en los esteros de Buenaventura. Ellas pues dicen que no se van a retirar de la búsqueda, pero que en estas condiciones es completamente imposible continuar en condiciones de rigurosidad. En Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. Y tenemos el reto de las propuestas, porque, como les hemos dicho, tenemos 30 días para las elecciones de Congreso y usted ya decidió, ya sabe por quién votar. Oscar, ¿ya sabe por quién va a votar usted en el Congreso de la República, Senado y Cámara? No, todavía no. Tengo claro el tema de las consultas. Congreso todavía no. Tengo partido. Es que por eso creo que las consultas están opacando el Congreso y el Congreso es muy importante. Creo que quizá mucho más importante que votar por las consultas, porque el Congreso define las leyes que se van a hacer, aprueba presupuestos, no aprueba presupuestos. Es muy importante y por eso es importante que la gente vote informada. Nos están mandando videos de 30 segundos los candidatos con su mejor propuesta para que si usted no ha decidido, como Oscar y seguramente muchos otros, pues tenga de dónde escoger. Aquí nos envía Luis Carlos Segura, él es candidato al Senado por el partido de la U y exalcalde de Chía, y esta es su propuesta. Soy un ciudadano como todos y también he sido líder en los barrios y veredas de mi país. He visto cómo equivocadamente nos caracterizan a través del CISBEN, contando electrodomésticos y calidades del piso y las paredes. El 40% de los colombianos paga arriendo. Impulsaremos una ley que promueva el historial alternativo. El pago del arriendo se valide como historial crediticio para la adquisición de vivienda. Nuestro trabajo es por lo social. Mi hijo Martín es autista y me ha enseñado que hay que trabajar por la educación, por la inclusión, por los cuidadores, capacidades distintas, oportunidades iguales. Colombia, a través de las leyes, necesita soluciones reales. Soy Luis Carlos Segura, al Senado vote U50. Como dice el candidato, se necesitan soluciones a través de las leyes y por eso a escoger los candidatos. Después no nos quejemos del Congreso, de que por qué se ganan toda esa plata, que por qué son bandidos. No, nosotros somos los que los elegimos y a votar bien por por quienes llegan allá. Tenemos otro video, otro mensaje que nos llega de Gloria Díaz, que es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. Hoy Colombia necesita decisiones firmes, necesita autoridad del Estado en todo el territorio nacional, una fuerza pública respaldada, respetada y con capacidad real para proteger la vida y recuperar la tranquilidad de la gente. Asimismo, la confianza en la política, en las instituciones y en un Estado que cumpla y no abandone. Sin confianza no hay país que avance y junto a eso debemos hablar de lo que muchos callan, la salud mental. Un país cansado, con miedo y dolor acumulado no puede salir adelante. Por eso mi compromiso es claro, proteger la vida, recuperar la autoridad del Estado y cuidar la salud física y mental de los colombianos. Soy Gloria Díaz, candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. Y algo que se necesita, sí señores, hablar de la salud mental, porque eso es un problema que cada vez tenemos más en nuestro país y en el mundo. Y por último, hoy nos llega un mensaje de Cristian Avendaño. Él es actual representante a la Cámara y es candidato al Senado por la Alianza Verde. Mi nombre es Cristian Avendaño y soy congresista por Santander y durante 4 años he enfrentado a los clanes políticos y a las mafias en el Congreso de la República sin deberle nada a nadie, sin jefes políticos, sin financiadores de campaña, sin un puesto, sin un contrato, sin un gobierno que me diga qué hacer. La independencia que da eso me permite ahora ir al Senado de la República con una propuesta clara contra el atraco al bolsillo de la gente, que es un poco de cobros indiscriminados que le hacen a la gente en servicios públicos, en impuesto predial, impuesto vehicular, tasas de seguridad, que nosotros nos dedicamos a investigar para tumbar y defender el bolsillo de la gente. Ahí están, Sebastián, las 3 propuestas de hoy. ¿Alguna le gustó? Sí, el tercero. Me gustó. Además, Avendaño es juicioso. Me gustó Avendaño. Bueno, ya está él en el Congreso de la República, representante a la Cámara, y sigue aspirando entonces el candidato Avendaño, aspira ahora al Senado. ¿Quiere dar el salto de la Cámara al Senado? Cuénteme. No, por último, una claridad, Camila, de uno de los candidatos de ayer es que yo me equivoqué en la circunscripción por la que él se lanza, anoté mal, culpa mía. Mateo Cardona, que se lanza por la lista de Dignidad y Compromiso, va por el Quindío, no va por el Valle del Cauca, que ayer yo a Lina le anoté eso y él me escribió esta mañana que nos agradecía que lo pusiéramos ahí, pero que es candidato por el Quindío, no por el Valle del Cauca. Ese era el libertario amigo suyo que va a hacerle recorte al presupuesto. Mío. Usted me cuenta todos los que son libertarios, no son amigos míos, pues. Recorte a la burocracia. Sí, recorte Era recorte a la burocracia que salió Oscar.
Sí, que señor. cómo así que va a recortar las gobernaciones, que Oscar salió, no Sí. entiendo la propuesta, decía. Sí, Entonces, sí, ¿cómo sí, es que se llama el candidato? Y corrijamos entonces, por favor, que no haya que hacer tantas correcciones, porque si no, imagínense, Sí, no alcanzamos a poner todos los candidatos mía. que quieren presentar sus propuestas. Mateo Cardona, a la Cámara de Representantes por Dignidad y Compromiso, 102 por el Quindío. Ya ahí están, entonces ya saben que si usted está aspirando al Congreso y quiere dar a conocer su mejor propuesta, mándenos un video de 30 segundos, no más de 30 segundos. Si se pasa, no lo ponemos, para que la gente lo conozca o la conozca y así votemos informados nosotros el próximo 8 de marzo para elegir el Congreso que nos va a gobernar de cierta manera o va a gobernar legislativamente durante los próximos 4 años. Así llegamos nosotros al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Faltan 125 días para la Copa del Mundo. Se juega el